Estamos ante uno de los actos del 50 aniversario y me corresponde hoy una tarea muy fácil, que es presentar a Javier Tamay, que es un hombre que no necesita presentación. Por eso digo que es fácil la presentación. Lo que sí quiero darte es la bienvenida a La Coruña y a Aspronaga y agradecerte que estés aquí con nosotros en el día de hoy, en esta jornada de gran interés para nosotros, porque en el momento del 50 aniversario es el momento cualquier momento es bueno para reflexionar, pero el de 50 cumpleaños es sin duda un momento para reflexionar. Y una de las reflexiones, sin duda, es reflexionar sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad, que ha sido algo que tú has desarrollado a lo largo de tu vida profesional, una vida profesional jalonada de éxitos y de honores en tu currículum, que es conocida por todos, en la publicación de artículos, en la universidad, en el departamento, en el área de calidad de vida de las personas con discapacidad de CEAS, etcétera, etcétera. No me quiero extender más, solo agradecerte una vez más tu presencia aquí y darte la palabra para cuando quieras. Yo voy a bajar porque quiero verlo desde abajo. ¿De acuerdo? Gracias, Álvaro. Bueno, muchas gracias. Voy a poner por aquí. Te las voy a decir, pero para todo Aspronaga, por haberme permitido también compartir esta mañana, este rato con todas y todos ustedes. Yo también cumplí los 50 años y entonces quiero felicitar muy sinceramente a Aspronaga por estos primeros 50 años. Se me pidió desde la organización que, primero, como digo, participar, pero participar con un tema que a mí me parecía muy importante, porque enfrentar el futuro teniendo una historia de pasado es algo clave en toda organización, y sobre todo porque es un enfrentar el futuro pensando en cada persona con discapacidad. Yo por lo menos la traducción que hacía a lo que hablé cuando me plantearon participar aquí era, realmente Aspronaga tiene el compromiso y tiene intención clara de cómo ayudar a cada persona con discapacidad intelectual para crear juntos el futuro. Y por eso antes comentábamos también la importancia de ese creando futuro para la vida plena con las personas con discapacidad. Porque hay una parte, yo creo, importante en este tiempo un poco de la historia de los 50 años. 50 años que, como en la vida de cualquier ser humano, también en la vida de las organizaciones, hay momentos de éxito, hay momentos de dificultad, hay momentos de dureza, pero hay momentos de alegría, pero yo creo que lo que hay permanentemente es momentos de pasión. Pero en esos 50 años, la pasión quizá la hemos puesto, y me incluyo en esa parte también, en lo que a mí me compete en el mundo que compartimos de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, la hemos hecho como para ayudar a las personas, pero decimos sin las personas. Y ya, afortunadamente, en el último tiempo hemos ido haciendo cambios importantes de ayudar a las personas, pero con la participación directa de las personas. Y claro, contribuir, diría, a la vida plena de una persona con discapacidad intelectual, sus familias también, evidentemente, lo debemos hacer, sentimos que lo debemos hacer, que tenemos el compromiso de hacerlo con la participación de la propia persona. No somos escultores de la vida de nadie, somos colaboradores, gente que apoya a otra gente, personas que apoyan a personas, que contribuimos, y así lo dice la misión del movimiento asociativo que compartimos, a hacer la vida mejor a otras personas. Pero contribuimos, no dictamos la vida de la gente. Pues ahí la importancia, y resaltaban, y comentábamos antes de resaltar, ese en el título, que tiene mucha intención en el planteamiento que me hicisteis de mi participación aquí. Creando futuro para la vida plena con las personas con discapacidad. Yo lo que me he planteado, y pensando que evidentemente hay personas muy diferentes, pero que hay una amplia mayoría, al menos este acto se inscribe, o yo así me parecía que se me planteaba, dentro de los profesionales y las profesionales de Aspronaga, yo me he planteado con una serie de ideas de piezas de un puzzle, de lo que podrían ser piezas de la construcción del futuro con las personas con discapacidad intelectual. Y voy a ir un poco desgranando piezas, pero son piezas que son opiniones para compartir, son a veces reflexiones en voz alta, son maneras de pensar. No pretendo con ello que sean los ingredientes de ninguna receta mágica. El futuro se construye con la vida,
con la vida diaria, con la vida del día a día, de minuto a minuto, viviendo y bebiendo la vida en cada condición y cada circunstancia. La primera pieza que yo planteaba de lo que es nuestro compromiso con el futuro de ayudar a cada persona con discapacidad intelectual, yo diría que es la felicidad. Y la felicidad en grande. No la felicidad de la sonrisa, no la felicidad de estar contento, sino la felicidad de tener propósitos en la vida, de sentir que tienes una vida que merece la pena vivirla, de sentir que tienes una vida plena, o en la medida de lo posible que quieres y puedes hacerla plena. Y ese concepto de vida plena es el que yo traduciría con ese término de felicidad, que bueno, puede parecer, evidentemente, nos puede parecer muy rimbombante, pero a mí me parece que tiene muchísimo sentido. Apostar por la felicidad de las personas, por la felicidad de cada uno de nosotros, entendiendo la felicidad como una vida plena, una vida que merezca la pena vivir, es muy importante. ¿Cómo plantearíamos, o cómo diría yo, esa pieza del puzzle de la felicidad para el futuro? Afortunadamente es presente también, pero como para seguir avanzando en el futuro. Pues dando ese cambio, ese tránsito entre la concepción de la felicidad como es feliz porque ya tiene algo, es feliz porque vive en determinado sitio, es feliz porque ya tiene alrededor determinadas cosas, es feliz porque sonríe, a es feliz porque tiene proyecto en la vida, porque tiene propósito en la vida, porque tiene futuro por hacer y porque tiene ganas de construir el futuro. La vida plena es una vida que conlleva también el riesgo, la dignidad del riesgo, la incertidumbre, la aventura, la pasión, la ilusión, la curiosidad. Eso es una vida plena, una vida viva. Porque a veces, si no, la vida plena se queda, y por eso hago aquí este juego de palabras, con un solo cambio de una letra, se quedaría en una vida plana. Y hay algunos autores, algunas personas que nos lo dicen así, que bueno, si una persona estuviera continuamente teniendo lo mismo día tras día, comiendo todos los jueves de su vida lentejas con tortilla, haciendo todos los días la misma actividad los viernes por la mañana, haciendo lo mismo continuamente con las mismas personas y las mismas circunstancias, y en la que lo único que le interesa es hablar de si llueve o no llueve, o de si le molesta el estómago o no, dicen algunos autores así, eso sería una vida plana, no sería una vida plena. Entonces yo creo que tenemos un compromiso ético irrenunciable en qué medida estamos contribuyendo a que la gente tenga una vida plena. Y tener una vida plena, insisto, no es tener cosas, no es estar en un sitio caliente, también es tener algo que decir, que hacer, un propósito, una intención en la vida que uno tiene por delante. Que pase el tiempo y tenga la sensación de que le merece la pena la vida que tiene. Toda vida es merecedora de ser vivida, pero que sientas, que percibas claramente que tu vida merece la pena, que está mereciendo la pena. Y lo estás haciendo en contribución también con otras personas. Este muchacho, ahora ya un poco menos joven, pero también joven, es Albert. Albert es un chico que recorrió el mundo con su silla de ruedas. Albert es un chico catalán que salía de Barcelona con 20 euros en el bolsillo, iba por la selva de Latinoamérica y volvía con sus 20 euros en el bolsillo. Y se iba solo. Y cuando le hicieron esta entrevista, porque hizo un libro, El mundo sobre ruedas, contando sus aventuras, este chico es un chico que en un momento de su vida le dijeron que tenía una grave enfermedad, que si no se operaba, moría, pero que si operaba, se podía quedar en silla de ruedas. Y decidió seguir adelante en la operación y vivir. Y cuando le hicieron una entrevista esta, en la Contra de la Vanguardia, y le decían, pero no te da miedo, no tienes una situación de miedo a viajar solo, a tener tantas cosas, tal. Y él decía, ¿qué puede pasarme peor que no poder realizar mis sueños? Esa es la historia de lo que yo intentaría decir, esa primera pieza de la felicidad. ¿Qué peor nos puede pasar que no tener sueños y luego intentar cumplirlos, aunque no los logremos? Tener propósitos. Por eso decimos cada vez más la importancia de tener proyectos en la vida, de tener propósitos. Y para tener propósitos en la vida, decimos que es importante, antes comentábamos también, la sensación de que tenemos poder propio para avanzar en nuestra vida. Que no somos marionetas en manos bien intencionadas. Que no se nos guía en la vida con buena intención y buen propósito, con cariño también, pero sobreprotegiendo lo que es nuestro propio camino en la vida. El empoderamiento, esa palabra que está tan dura de inicio, significa que las personas tenemos poder no sobre otro, sino que tenemos poder para diseñar nuestra propia vida, para avanzar en lo que nos ilusiona, lo que nos apasiona, lo que nos hace sentirnos vivos en cada momento. Esa es una palabra importante.
Fíjense, cuando se habla de empoderamiento, se habla de como que tiene tres grandes partes el empoderamiento. Yo estoy empoderado en cuanto que creo en mí, sinceramente creo en que yo tengo algo que decir en mi vida. En cuanto sé cómo hacerlo, tengo conocimiento y capacidad para hacerlo, y eso me genera voluntad, me generan ganas de hacer. Creencia, conocimiento y voluntad. Connie Martínez es una mujer con discapacidad intelectual. En el año 90, el primer libro que se hizo a nivel oficial sobre la calidad de vida por el padre, el autor de la calidad de vida, que era Robert Salo, se le encargó a esta mujer, Robert Salo le encargó a esta mujer, Connie Martínez, que hiciera el primer capítulo del libro, y lo tituló Mi sueño. Y Connie Martínez, en ese primer párrafo de ese capítulo primero sobre calidad de vida, decía: ¿cómo puedo yo tener un sueño si la gente no tiene un sueño sobre mí? Mis padres tenían un sueño para mis hermanas y hermanos, pero no lo tenían para mí. Quitemos aquí la palabra padres. Los demás tienen un sueño para otras personas y para sí mismos, pero a veces, para algunas personas con discapacidad, no tenemos sueños. No pensamos que pueda haber cosas diferentes de las que se les ofrece. Y tenemos el riesgo de ofrecer una vida prescrita de antemano, donde por adelantado ya sabemos lo que van a hacer en el resto de su vida, porque sabemos nosotros lo que les conviene. Y eso casa mal con la construcción de una vida feliz y con la construcción de una vida plena. Y por lo tanto, en esta primera pieza que decía del puzzle, yo creo que cada vez tenemos que estar los profesionales más urgidos y más comprometidos a como codo con la persona con discapacidad, colaborar y contribuir a ofrecerles una vida plena, a una vida llena de sentido, en la que hay momentos mejores y en la que hay momentos peores, en la que hay condiciones y situaciones en las que se genera capacidad y se avanza en la construcción del sueño que uno tiene, y hay otros en las que nos estrellamos, como cualquiera en la vida. No siempre logramos lo que queremos y lo que queremos, pero nos importa tener sueños. Nos importa más tener sueño que lograrlo. Evidentemente, si lo logramos, mucho mejor, lógicamente. Bueno, en eso, ¿qué decimos los profesionales que tendríamos que ir avanzando? Si queremos contribuir codo a codo con la persona para avanzar en la felicidad en la vida, en el propósito de una vida plena, cada vez más plena, ya va, afortunadamente, esto no es blanco ni negro, pero ¿qué decimos que tendríamos que ir avanzando? Luego lo comentaré también, pero decimos, deberíamos enseñar a las personas cada vez más, darles apoyo y herramientas para que las propias personas sepan sus derechos, para que las propias personas sepan que tienen capacidad de lo que decimos de autodeterminación, de construir y tomar decisiones importantes en la vida, de elegir situaciones relevantes para su vida, que tengan capacidad para planificar su propio proyecto de vida, eso que hablamos de planificación centrada en la persona, y que las familias, que son el garante esencial de la construcción también de la vida plena, tengan capacidad de cómo ayudar y colaborar junto con los profesionales en este sentido. ¿Por qué? Porque lo que sabemos cada vez más es que los modelos de apoyo a las personas no vendrían de una manera, vamos a decir, direccional y jerárquica. Yo, que soy el profesional, te digo a ti lo que tienes que hacer, sino que vienen de una manera que llamamos más colaborativa. Nos sentamos en la mesa redonda y juntos compartimos lo que es la mejor decisión en cada momento para tu vida. Y yo, como profesional, tengo el compromiso de que mi conocimiento lo pongo al servicio de la construcción de la vida que puedes querer y puedes lícitamente desear. Bien, felicidad, por lo tanto, una pieza que yo diría de construcción y de co-creación del futuro para una vida plena, con la persona con discapacidad intelectual como protagonista esencial de su vida. Una segunda pieza que a mí me sugería, lo que yo quería comentaros hoy aquí, es la de la ética. Ya lo hemos ido aprendiendo, no es nada que venga a partir de ahora, son situaciones que ya hemos ido generando y compartiendo y reflexionando. Pero el futuro yo creo que está cargado de ética. Las decisiones profesionales de apoyo a las personas van a venir cada vez menos solamente de la mano de la ciencia. La ciencia es esencial, el conocimiento y la investigación es crítico. Los profesionales tenemos que tener un compromiso y una responsabilidad a prueba de bombas de estar al día de las cosas que hay. Estar al día no significa solo leer, que también, sino estar compartiendo, reflexionando, abriendo, diciendo, formándonos, capacitándonos, no meramente en cursos o no, que también, sino en el propio proceso continuo de generación de conocimiento, hablando, dialogando, trabajando en equipo, colaborando con las propias personas, con las familias.
La ética como pieza esencial. ¿Y por qué? Porque la ética, en mi opinión, lo que decía Paul Ricoeur, que es el que, leyendo un poco y gente que nos ayudaba en ello, nos dijeron en el movimiento asociativo FEAS, cuando hicimos el código ético, que era lo que en principio más casaba con lo que nosotros queríamos. Paul Ricoeur definió la ética como anhelo de vida realizada con y para los otros en instituciones justas. Esta definición de ética lo que nos dice, en mi opinión, o lo que a mí me sugiere, es que cuando hablamos de calidad de vida y del concepto de calidad de vida, a veces hablamos solamente desde la parte científica de la calidad de vida, que también, porque afortunadamente hay mucha investigación que avala que la calidad de vida es un objetivo alcanzable en pasos a través de la ciencia, de la técnica. Pero lo que nos dice la ética es que más allá de que lo diga o no la ciencia, tenemos un compromiso por la calidad de vida y con la calidad de vida de las personas. ¿Por qué? Porque la ética implica que para todo ser humano, por el mero hecho de ser humano, y por lo tanto pleno en dignidad, tenga la condición que tenga, es el anhelo, la pasión, el interés, el propósito, la intención, la idea de la construcción en lucha continua y diaria por intentar una vida realizada, hecha real, poco a poco, no en ilusión solo. Es lo que me mueve el motor para intentar hacer mi vida real, cada vez más con el apoyo de otros y contribuyendo a los otros en un entorno de justicia y de solidaridad. Y por lo tanto yo creo que cada vez más en nuestro planteamiento de cómo ayudar en la construcción de una vida plena, en colaboración con las personas con discapacidad y con cada persona con discapacidad, la mirada que se nos tiene que plantear es una mirada de la ética. Lo que hacemos tiene un alto componente de compromiso ético. Y por lo tanto, cada vez más los profesionales, en mi opinión, hacemos menos las cosas meramente por decisión científica, porque hay muchas cosas que nos vienen obligadas por compromiso ético. Hay cosas que yo no tengo que decidir. Hay cosas que no dependen de mi actuación o actividad profesional. Yo no puedo decidir no hacer cosas en intención de mejorar la vida de la gente. Éticamente yo estoy comprometido como profesional a mejorar la vida de la gente y con la participación de la propia gente. Bueno, por lo tanto ahí, esto yo creo que cada vez más nos ha de llevar en el futuro, en esa creación del futuro, a modelos de colaboración, insisto, participando con las personas, con las familias, en intentar encontrar no la solución, porque lamentablemente todavía no tenemos solución para todo lo que queremos tenerlo. Pero si nos juntamos y colaboramos y dialogamos desde una perspectiva de compromiso ético, de deliberar, juntos seremos capaces de construir la mejor decisión en un momento determinado pensando en el mejor interés de la persona. Y esa es una clave esencial de las metodologías que nos tendríamos que formar en el futuro los profesionales. ¿Por qué? Porque yo al menos, cuando yo me formé como psicólogo para intentar ayudar a otras personas, yo no tuve ética, a mí no me enseñaron ética. A mí nadie me dijo lo que era la ética. Lo he tenido que aprender hace muy poquito, a intentar meterme en este mundo. Y creo que es esencial. Y venimos de un sistema, el que se nos ha hecho mucho hincapié en los conocimientos técnicos. Y tenemos que hacer que, además de los técnicos, son irrenunciables. No podemos no tener conocimiento técnico. Tenemos que incluir compromiso ético. Y esa es una segunda pieza, en mi opinión, importante. Otra tercera pieza del puzzle, como decía antes, irrenunciable, la ciencia. Pero vamos a ver también qué plantearía yo o qué quiero transmitir con la ciencia. Cada vez más se habla, y este es un concepto que los profesionales conoceréis a buen seguro, que más o menos con esas palabras o con otras, que es la práctica basada en la evidencia. En parte esto viene de la literatura médica de hace tiempo, donde había que hacer cosas que fueran evidentes porque se habían evidenciado en investigación previa que era importante e interesante hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo que operarme de apendicitis, no hay un médico que se le ocurra decir, pues hoy voy a ver abriendo por detrás a ver qué pasa. No, la evidencia te dice que tú para operar una apendicitis tienes que tener un cierto procedimiento que te ayude a mejorar la salud de esa persona que tiene la apendicitis. Bueno, pues lo mismo en lo social. Cada vez más debemos ser muy conscientes de la existencia de procedimientos en los que el conocimiento nos dice que podríamos aventurar claramente que podemos tener ciertos resultados, podemos predecir ciertos resultados. De este modo no podemos hacer lo que queramos
tenemos que hacer lo que debemos hacer. Y lo que debemos hacer, por un lado, desde la ciencia, insisto, pero también, como decía antes, desde la ética. ¿Cuáles serían los componentes de la práctica basada en la evidencia? Fijaros, en mi opinión, en las primeras etapas de lo que era, por lo menos, mi actividad profesional, digamos que la única fuente de donde yo podía mirar para ver si lo que yo hacía estaba bien o mal, yo miraba solamente a la ciencia, a los libros. Yo recuerdo una anécdota que me pasaba a mí en los años 77, empecé pues en los 80, primeros de los 80. Venía una familia a vernos para intentar ver si le podíamos ayudar o no. Y nos decía, mira, pues mi hijo tiene síndrome, yo qué sé, de Williams, o síndrome de Apert. Entonces nosotros corríamos a los libros para enterarnos de lo que era el síndrome de Williams, o el síndrome de Apert, o el síndrome X frágil. Y no caíamos en la cuenta que podríamos aprender mucho del síndrome de Williams viendo a la propia persona, estando con la propia persona, pero sobre todo aprenderíamos mucho de la propia persona que tiene el síndrome de Williams. Es decir, íbamos a los libros antes que indagar e investigar con y junto con la persona las condiciones únicas y singulares de necesidad de apoyo que esa persona tenía. Nos interesaba la ciencia, nos sigue interesando la ciencia. La ciencia es una función, una fuente básica de conocimiento. Y los profesionales debemos ser activistas por el conocimiento científico. Tenemos que asegurar, porque es nuestra responsabilidad profesional, que lo que hacemos está, entre comillas, garantizado, porque previamente eso ha habido alguien que lo ha avalado. Porque no podemos jugar con la vida de la gente al azar, a tirar los dados a ver si lo que hacemos funciona o no. Debemos tener cierta conciencia de que lo que hacemos tiene fundamento suficiente para lograr ciertos resultados deseados. La ciencia es una fuente del conocimiento de la buena práctica basada en la evidencia. Pero hay una segunda, que es la experiencia. La buena experiencia profesional. Yo aquí tengo dos anécdotas que a mí por lo menos siempre me han hecho pensar bien qué es esto de experiencia. Había una mujer, una experta en autismo, que decía, dice, mira, seguro que tú, un profesional jovencito que acabas de entrar en un centro, en un servicio, nada más entrar, te encuentras al profesional que ya lleva mucho tiempo allí. Y te dice, 30 años de experiencia, ¿eh? Como diciendo, a ver qué me vas a decir, que yo llevo 30 años de experiencia. Y dice, cuando alguien te diga eso, pregúntale si lleva 30 años de experiencia o un año repetido 30 veces. Porque la buena experiencia profesional no es hacer todo lo que hiciste el primer año repetido, sino significa cambiar, modificar, de manera conjunta y en diálogo con los otros profesionales. Eso es la experiencia. La otra anécdota con esto me sugiere lo que decía Bertrand Russell sobre la llamaban la gallina inductiva de Russell. Eso era una historia que contaba Bertrand Russell para decir que había una gallina a la que todas las mañanas el granjero le llevaba pienso y la daba de comer. Y la gallina tenía mucha experiencia, sabía que todas las mañanas el granjero la iba a dar pienso. Dice, pero tenía muy poca pericia. Lo que no sabía y lo que no había llegado a conocer es que le daba pienso para un buen día retorcerle el cuello y comérsela. La gallina decía, tenía mucha experiencia, en el sentido de ese pequeño, pero tenía poca pericia. Esa experiencia como fuente del conocimiento implica tener pericia. ¿Qué es la pericia? Experiencia construida en colaboración con los demás y permanentemente en tensión de que nunca sabes todo lo que debieras saber. Y la experiencia así creada en los equipos. Yo ayer tuve ocasión, veo aquí a Antonio y a su gente, cuando debatíamos y debatíais de una manera apasionada, porque yo creo que hacer esto es esencial, no, yo creo que es esto otro, eso es la experiencia. Aunque no tengas la respuesta. Pero la buena experiencia significa que sigues vivo y apasionado por seguir construyendo tu conocimiento. Porque lo que tú activamente vas construyendo y aprendiendo te sirve y te es útil para otra persona aplicárselo y poder prever si realmente le va a dar sentido o no. Ciencia, experiencia y la tercera fuente del conocimiento en relación con la buena práctica basada en la vivencia es la vivencia, la convivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más somos conscientes y en el futuro así debemos hacerlo cada vez más, que una fuente esencial del conocimiento proviene de la propia persona o de las personas que le quieren, de sus familiares, de la gente que le conoce. Ayer lo comentábamos también. A veces hay una persona que aparentemente no es nada técnico especialista en los servicios, es meramente a lo mejor la persona que se encarga de la comida, que sabe mucho de la vida de Juan.
mucho, de la vida real de Juan. Aunque el psicólogo o la persona experta sepa mucho del síndrome que le aqueja a Juan. Sentarnos en la mesa para construir la práctica que debemos hacer de apoyo, para construir una vida mejor, una vida plena con la persona, supone poner en la mesa los ingredientes, las tres fuentes del conocimiento. El conocimiento que viene de la ciencia, los responsables somos los profesionales, el de la experiencia, pero también el de la convivencia. Debemos acostumbrarnos a pensar cada vez más en estar en mesas redondas colaborativas donde se incluya también a las familias o a las personas que mejor conocen a la persona como persona y no a la discapacidad o las necesidades que tiene la persona provenientes de su discapacidad. Bueno, práctica basada en la evidencia y también otra vez una cuestión cada vez más que la ciencia nos va diciendo es que es conveniente entender que nuestra actividad cada vez más va a estar en la comunidad. Esto no significa que cerremos los centros mañana. Significa que tengamos la condición y la concepción de la transformación permanente de nuestros servicios. Debemos prestar los apoyos en los contextos naturales. No es más caro, no es más costoso. Debemos ir abriendo las puertas y tendiendo puentes a la comunidad, haciendo actividades en los contextos naturales de la comunidad y entendiendo que nuestra actividad está en la comunidad. Y dice, la calidad depende mucho del apoyo que presta, la calidad del apoyo que presta el personal. El personal, que le llama Jim Mansell, un activista esencial en la desinstitucionalización como tal en Europa, en el Reino Unido, se plantea que en los profesionales, en nosotros, está en gran parte en nuestra mano la posibilidad de ofrecer una buena, adecuada atención a las personas en los contextos de la comunidad. Por lo tanto, en esta pieza del puzzle, diríamos, necesitamos una ciencia con conciencia, apuntalando la otra cuestión del compromiso ético que decía antes. Bueno, felicidad, ética, ciencia, ¿y todo esto para qué? Pues para la ciudadanía. La felicidad es el elemento crucial del impacto final, pero tenemos que ir construyendo, en mi opinión, ciudadanía plena. Nosotros lo decimos en la misión del movimiento asociativo FEAS. Estamos para generar y apoyar los proyectos de vida de cada persona y de su familia para construir la inclusión como plena ciudadana en un contexto de justicia y de solidaridad. Por lo tanto, yo creo que uno de nuestros objetivos concretos de a qué ofrecer apoyo, cuáles son nuestra misión concreta del apoyo que recibo, qué me tengo que preguntar de si tiene sentido lo que yo hago es, ¿estoy ayudando a construir ciudadanía? ¿Estoy ayudando a hacer que la persona sea cada vez más ciudadana como el resto de las personas? Y ahí tendría esas tres patas la ciudadanía: la participación, la pertenencia y los derechos. Uno es ciudadano, o nos vamos construyendo como ciudadanos en plenitud, conforme sentimos que participamos, tenemos parte en lo que ocurre, no somos espectadores de la vida, sino que somos activistas en la construcción de nuestra vida en colaboración con los demás en la sociedad. Nos sentimos pertenecientes, me siento ligado, vinculado, codo con otras personas, siento que se me siente incluido en esa comunidad y siento y tengo derechos. Si nos fijamos, pertenencia y participación son dos claves que nosotros reconocemos en el movimiento asociativo FEAS como elementos esenciales, dimensiones cruciales de la calidad de vida. El apoyo profesional, el objetivo profesional vinculado a la ciudadanía plena, diría, ¿en qué medida nosotros estamos fomentando la autodeterminación de la persona? ¿En qué medida estamos fomentando la percepción de inclusión plena? No me refiero a inclusión aquí en el sentido meramente educativo, no, sino la plena pertenencia al grupo social, a la comunidad y a la sociedad. Sentirse uno más, con nombre y apellidos, con cara y con cuerpo, con mente, en el resto de las personas con las que estamos. Y derechos, el ejercicio y el reconocimiento de los derechos de las propias personas y con la ayuda y la vigilancia de las personas que están alrededor. Bien, otra pieza de este puzzle, el entorno. ¿Por qué digo esto en relación de una construcción de un futuro para una vida plena con la persona con discapacidad? Porque ya desde los años 90 nos dimos cuenta, o se nos hizo ver, que la discapacidad no es algo que tenga la persona. Como decimos, no es como un corazón enfermo, un hígado malo, la persona tiene un hígado enfermo. No, eso no es la discapacidad. La discapacidad no es algo que uno tenga o uno sea, se nos decía en el año 92. La discapacidad es algo que se presenta, emerge, sale como de una caja, cuando una persona que tiene condiciones concretas se enfrenta a un entorno que ofrece o no oportunidades o barreras a la persona. Y por lo tanto la discapacidad, decíamos, no depende solo de lo que tenga una persona. Depende también de las oportunidades del entorno que le ofrezca.
Y por lo tanto ahí cada vez más lo que hemos planteado y lo que se plantea es que nuestra intervención no está solamente en la persona, dirigida a la persona, sino dirigida al entorno, a favorecer un entorno cada vez más comprensible, un entorno cada vez más capaz de colaborar en la realización de esa vida plena para la persona. El entorno, por un lado, son todas las circunstancias que nos rodean, las personas, las relaciones, los lugares a los que vamos, el mercado, los bares, los lugares de cultura y de ocio. En el entorno, en la sociedad, hay muchos lugares, muchos contextos que son fuente de intervención natural, donde las personas aprenden haciendo. Digamos que el futuro está, ayer lo comentamos también en otro contexto, que es no tanto voy a meterme aquí en este despacho a trabajar determinadas cosas para que luego vayan las personas y las utilicen en la vida real, sino saliendo a la vida real y construyendo los apoyos y las circunstancias que necesiten en la vida real y en las personas también reales de la vida real. Esto lo pongo como ejemplo, como anécdota. Decíamos un poco la idea de, imaginemos esto de la montaña y Mahoma. Decíamos, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Bueno, pues aquí con el reloj lo pongo como ejemplo. Una idea de un tiempo, y que sigue siendo realista, es que tenemos que enseñar a las personas cosas. Tenemos que enseñarles a las personas cosas porque no conocen todavía determinadas cosas. Si no saben la hora, les tenemos que enseñar a leer el reloj. Cuando decimos que tenemos que hacer actuaciones y adaptaciones de los contextos, eso sería un ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa si una persona no puede leer la hora? En un tiempo determinado diríamos, bueno, pues seguiríamos intentándolo y si no llega, es que no tiene capacidad para leer la hora. Ahora, en el futuro que estamos construyendo, decimos, no es un problema de la persona el que no llevar la hora, no pueda leer la hora. ¿Qué tengo que hacer yo para que la persona sea capaz de leer la hora? A lo mejor tiene que ir Mahoma a la montaña. Tenemos que modificar el reloj. Y si en un reloj normal, quitamos la aguja de los minutos, en un reloj de todo a 100, y le ponemos pictogramas, a lo mejor hay más personas que saben leer la hora. Y si en un avisador de cocina ponemos por encima un pictograma de la actividad que va a pasar a la media hora siguiente, y otro por debajo cortado en dos, y movemos el avisador de cocina, una persona puede ir viendo cómo pasa el tiempo y cómo llega el momento de irse a tomar un refresco, una Coca-Cola. Son ejemplos, pero lo que decimos es que cada vez más la tecnología, no solamente la gran tecnología informática electrónica, la tecnología de traducir las condiciones del entorno y hacerlas accesibles psicológicamente, cognitivamente, de comprensión fácil para las personas, es una tarea que nos tiene que preocupar y que nos preocupa para dar apoyo a las personas. Insisto en el sentido de la atención es no solamente en avanzar en las limitaciones o en las competencias de las personas, sino avanzar en la construcción de un mundo más comprensible, un mundo que es más comprensible para todos. En estos momentos, por ejemplo, hay personas con discapacidad intelectual que están formadas como evaluadores de la accesibilidad cognitiva de entornos. ¿Qué significa eso? Cuando uno, por ejemplo, va a un sitio y no controla el sitio, vamos buscando claves de cómo movernos. Si no conocemos la estación, la gran estación de ferrocarriles de tren de Atocha de Madrid, y es la primera vez que vamos, buscamos señales que nos informen de cómo movernos, dónde está nuestro tren, cuál es la vía que nos llega, a qué hora sale, cuánto falta, por dónde entro, qué tengo que hacer ahora, por dónde tengo que ir. Eso nos facilita la vida a todos. Bueno, lo que estamos viendo y lo que las propias personas con discapacidad están haciendo de evaluar los entornos es que se están encontrando con múltiples barreras que impiden usar fácilmente ese tipo de contextos. Y que lo que hacen, cuando dan y ofrecen a los responsables de Renfe dónde están las barreras, las propuestas que se podrían hacer serían útiles no solo para la persona con discapacidad, sino para cualquier viajero que llegara a la estación de Atocha. Se está ahora pendiente de hacerlo también en cadenas hoteleras, porque cuando llegas a un hotel también te encuentras en una situación a veces de indefensión, donde está el ascensor, y ahora donde está mi habitación, para la izquierda, para la derecha, y el sitio para desayunar, donde es, abajo o arriba, y te puedes sentir perdido. Bueno, pues hacer entornos comprensibles, en este caso, insisto, con las propias personas con discapacidad, va a facilitar y facilita la vida también a otras personas. Pero es un objetivo, en mi opinión, importante. Nuestra mirada de acción profesional tiene que ser una mirada también al entorno, no de muros para dentro de nuestros centros. No es lo que hago dentro de las paredes de mis servicios, sino lo que hago saliendo fuera, con la persona y con el propio entorno en el que la persona se mueve.
Otra palabra clave, en mi opinión, y otra pieza clave de esa construcción del futuro para una vida plena, los apoyos. Lo que aprendimos también hace mucho tiempo es que las personas con apoyos pueden progresar. Si cuentan con el apoyo adecuado, pueden siempre progresar. Ninguna persona está previamente limitada para nada. Dependerá siempre de los apoyos que pueda haber. Esa imagen es de los años 60 en Estados Unidos. En Estados Unidos, Kennedy hizo una visita a determinadas instituciones. Eran grandes instituciones donde había miles de personas y había condiciones de indignidad absoluta. Y le pidió a Kaplan, el fotógrafo, que con una cámara oculta en su cinturón hiciera fotos del contexto de lo que se encontraba. Y ahí vio situaciones como estas. Pero vieron también otros centros en los que las condiciones eran mucho mejores. Y eso sirvió, en un libro que se llamaba Navidad en el Purgatorio, para hacer ver a toda la sociedad americana, primero, que había ciudadanos suyos que estaban en condiciones de indignidad, y que eso no era una cuestión de la propia persona, de la limitación, porque en otros sitios podían estar las mismas personas mucho mejor. O sea, era una cuestión de recursos, era una cuestión de compromiso. Pero ¿qué pasaba también en esas instituciones? Que las propias personas con discapacidad ofrecían apoyos a sus propios compañeros. El apoyo mutuo, el apoyo natural de las propias personas era clave. Y eso se va a retomar cada vez más, en mi opinión, para el futuro. La colaboración de las propias personas en el apoyo a otras personas. Y siempre desde la percepción de que toda persona puede progresar si cuenta con el apoyo adecuado. Esto que voy a contar es un ejemplo. Creo que lo comenté ayer también, me parece en otro foro, pero esto es una imagen ficticia, pero la situación que voy a contar es real. Yo he estado durante 25 años trabajando con personas con discapacidad y autismo, y grave discapacidad. En un momento determinado, en el centro de día donde estábamos, había una persona que no hablaba, pero que manifestaba interés y curiosidad siempre por quién entraba, quién venía, qué pasaba, cómo pasaba. Esa persona en su momento, más en detalle sería, pero digamos que en su momento le ofrecimos la posibilidad de que fuera la telefonista del centro de día. Eran los años 80. Lo más moderno que teníamos era el fax, por lo tanto no había ningún otro tipo de cuestiones. ¿Qué pasaba? Como decíamos, pero ¿cómo va a ser telefonista si no sabe hablar? ¿Cómo va a responder al teléfono? ¿Y qué pasa si le pones una grabación de voz al lado del teléfono? Que cuando suene el teléfono, vea la grabación de voz y diga, al otro lado del teléfono hay una persona que le escucha, pero no sabe hablar. Diga por favor el nombre con quien desea hablar y espere. Esta mujer, al teléfono oía, Rosa. Tenía delante las fotos de los profesionales del centro de día. Agarraba la foto de Rosa, iba a buscar a Rosa y le hacía el signo de que le estaban llamando por teléfono. Luego esta persona podía ser telefonista aunque no hablara. Las condiciones del apoyo, la palabra crítica del apoyo como concepto crítico para construir una mejor vida, está en que realmente seamos conscientes y nos lo creamos de que con apoyo las personas pueden progresar. Y me parece que ahí cada vez más tenemos oportunidades de aprender y de aprender con otros también. Antes comentábamos con Juan las posibilidades en alguno de nuestros centros, como el de Antonio y otros, de cómo se van generando día a día también a través de la historia innovaciones, nuevas maneras de hacer. Eso es esencial contando con el interés o el apoyo para las propias personas. Los apoyos, insistiría también en esta imagen que intenta ser de escuelas naturales o de otro tipo. Los apoyos tienen que ser también cada vez más en la comunidad, en colaboración con la comunidad, con los distintos contextos de la comunidad. O los apoyos también en colaboración con la familia. A mí esta imagen me encanta, es una imagen del concurso de fotografía digital del INICO y se ve a una niña con su hermano y dice, paseo con mi tato. Las familias, los hermanos, las personas que están alrededor, sean familiares de sangre o no, de LD o no, sean las personas que se sienten familiares, deben ser cada vez más objeto también esencial de nuestro apoyo. Y deben ser a la vez también competentes para ofrecer apoyo a los demás. Digamos que en el futuro, en mi opinión, una de las cuestiones que se plantea es que nuestros servicios de apoyo, que han estado en el pasado muy centrados en apoyar a la persona y a la familia en nuestros contextos, cada vez va a ser más apoyar a los que apoyan en los contextos naturales. Ofrecer apoyo a los vecinos, a la gente del polideportivo, a los familiares, a las personas que ven alrededor, a las personas que van a tener algo que ver. El apoyo a los que llamamos sistemas informales de apoyo es un planteamiento, yo creo, en mi opinión, de futuro crítico. Y ahí vamos a necesitar crear recursos en nuestros servicios. Alguien decía,
cuando en su momento se empezaba con todo esto, que se podía pensar que es que entonces los profesionales nos íbamos a quedar sin trabajo. Ojalá nos quedáramos sin trabajo si no existieran necesidades de las personas con discapacidad. Pero este tipo de cuestiones nos abren un camino enorme, un abanico enorme de nuevas oportunidades de colaboración y de apoyo a las personas. Vamos a necesitar tener muchas personas que hagan competentes a otras para ofrecer apoyos. Esos serían ejemplos, insisto, en mi opinión, de lo que podría ser esa importancia cada vez más de los apoyos. Los datos, que parece un tema duro como empieza aquí. Bueno, ¿qué pasa? Que cada vez más, afortunadamente, y esto ha cambiado en 5 años de manera drástica, tenemos elementos, herramientas para valorar lo que hacemos. Tenemos escalas, no son la panacea, ni son la llave mágica, pero tenemos escalas para valorar en qué medida la vida de la gente mejora, la calidad de vida de la gente mejora. Tenemos escalas para medir la calidad de vida. Esta imagen es la de la Gencat de la Generalitat de Cataluña, pero en CEAS hemos hecho una en colaboración con el ENICO, que está en web, y que las personas, no sé si en concreto ahora no lo sé, si colabora en lo que es el proyecto meten los datos de personas para evaluar la calidad de vida, de tal manera que pasado el tiempo podríamos volver a evaluar en qué medida nuestra gente, a la gente que le estamos ofreciendo apoyo, ha aumentado en esa herramienta, en ese termómetro de lo que es la calidad de vida. Desde hace apenas 2 semanas tenemos también en entorno web escalas para medir la calidad de vida de las familias. Tenemos escalas también para medir la intensidad de los apoyos. Tenemos escalas para medir el impacto en los servicios de la calidad de vida de lo que hacemos. Bueno, pues cada vez más yo creo que nos dicen que es importante que tengamos datos, no solamente de tipo económico, no, sino que tengamos datos, no solamente tampoco de las habilidades, sino de la calidad de vida. De en qué medida lo que ofrecemos está resultando importante para las personas. Porque nuestro objetivo, en definitiva, es medir lo que hacemos y si tiene resultado. Nuestra misión es producir calidad de vida. Luego deberíamos medir en qué medida estamos cumpliendo nuestra misión. Bueno, afortunadamente cada vez más tenemos escalas, tenemos metodologías, como dice ahí, Survey Feedback significa que, imaginaros que estáis aquí, los profesionales de un centro de día, que habéis realizado una medida de la calidad de vida de las personas que están en vuestro servicio. Y ha salido X, los datos que sean. Sale una sierra, un perfil de sierra, donde dice que en el conjunto de personas a las que ofrecéis apoyo, en vuestro caso en concreto, el bienestar emocional de las personas a las que atendéis es muy alto y que está a lo mejor más bajo la parte de, autodeterminación. Si se os ofrece la foto de cómo están el resto de los centros ocupacionales de Galicia de media o el resto de los centros ocupacionales de España de media, tendríamos una foto con la que compararnos y decir, ¿qué podría hacer yo para avanzar y cada vez más estar en la foto del resto? O si yo estoy flojo, vamos a decir, o menos fuerte en bienestar emocional, ¿dónde está el mejor centro ocupacional de España en bienestar emocional? Porque voy a ir allí y puedo aprender de ellos. ¿Cómo lo han hecho para aumentar el bienestar emocional? ¿Han hecho algún protocolo para afrontar el duelo y la pérdida? ¿Han hecho un protocolo para asegurar que cada vez tengan menos necesidad de medicación? ¿Qué es lo que han hecho? De tal manera que en el futuro, cada vez más, vamos a contar, en mi opinión, con datos que nos ayuden a entender, que sean como un timón que nos oriente, si la vida que estamos desarrollando, a lo que estamos contribuyendo de calidad de vida de las personas, está teniendo resultados o no, o estamos teniendo pocos resultados. Y hay una parte esencial ahí que yo creo. Fijaros, yo cuando empecé a trabajar, medíamos cada año si habíamos variado el cociente intelectual de la persona a la que ayudábamos. Y nos pasamos año tras año pasando pruebas de inteligencia a ver si se había aumentado algún punto en el cociente intelectual. Luego vimos que eso no tenía mucho sentido y pasamos a evaluar en qué medida había habido cada año cambios en las habilidades adaptativas, en lo que habíamos hecho. Y veíamos que estaba bien, pero tampoco acababa de encontrarse un poco el sentido. ¿Cuál sería el sentido que deberíamos hacer, en mi opinión? Medir cada año qué logros personales, significativos, singulares en la vida de personas concretas hemos conseguido gracias a nuestro apoyo. La medida de nuestra efectividad profesional estará en la vida de Juan, en la vida de María. ¿Ha habido cambios significativos, logros y resultados personales valorados gracias a lo que hemos hecho? ¿Estamos consiguiendo cosas importantes en la vida de la persona? Porque claro que es importante que consigamos a la vez que aumenten competencias como vestirse mejor o como manejarse mejor en el entorno.
pero hay otros logros que son resultados personales importantes. En este caso, por ejemplo, las propias personas con discapacidad intelectual están siendo ahora evaluadores de la calidad de vida de otras personas con discapacidad intelectual. Es decir, contamos también, y cada vez vamos a contar más, con que las propias personas tengan otros roles diferentes a los que tradicionalmente les hemos ofertado. Y esto es crítico, me parece clave. Llegará un momento en que nos deje de sorprender que haya personas con discapacidad intelectual, como ocurre en vuestro caso con la experiencia preciosa de Nos Why Not, que sean fotógrafos profesionales. Un rol diferente. Deberíamos dejarnos de sorprender porque haya personas que tengan un rol de evaluadores de la calidad de vida de otros. Y deberíamos dejar también de sorprendernos en el futuro de que haya personas con vuestra maravillosa experiencia de la película Máscaras, de que haya personas que sean actores o actrices. Porque las personas cada vez más tienen que tener roles naturales valorados en la comunidad como el resto. Aquí las personas son evaluadores de la calidad de vida de otras personas. Se han preparado en la Universidad Autónoma, han sido homologadas su formación sobre ello y están preparadas para ir a otros centros y servicios a evaluar el impacto de la calidad de vida que hay en ese centro o en ese servicio. Bueno, yo creo que estos son experiencias también que nos están ayudando a ver que nuestros objetivos de apoyo a las personas tienen que ser para que tengan vidas valoradas en la sociedad, en el entorno en el que viven. Y no por la discapacidad, sino por el mero hecho de ser personas que también, como decía la ética, tiene la intención y el compromiso de contribuir al bienestar del resto, de hacer su granito de arena también para contribuir al resto. Bien, y la última pieza de este puzzle, podría haber muchas más, pero insisto, en mi opinión, haciendo un repaso con esto, diría, o si fuéramos cada vez más nutriendo en nuestro compromiso de los apoyos que ofrecemos, que tengan sentido para fomentar y nutrir la felicidad de la gente, que tengan sentido desde una perspectiva del abrazo entre la ciencia y la ética para lograr una mayor ciudadanía, si generamos también procesos de apoyo en el entorno, si lo hacemos desde la perspectiva de datos que nos den sentido, con apoyos integrados y coordinados para dar mejor respuesta, pues eso estaría bien. Y hay una parte, en mi opinión, esencial y muy crítica, y que yo creo que deberíamos ser cada vez más reconocedores en todos los lugares de ese papel, que es el papel de los profesionales. Los profesionales de la acción social son profesionales de una baja valoración social. Precisamente la gente que más contribuye al bienestar social y al bienestar personal de las personas, en la escala de la valoración de la sociedad, son personas poco reconocidas. No ya por el dinero, que también, no ya por la consideración, digamos, profesional como tal, que sí, sino en general. Cuando se está en la sociedad se valora mucho más otro tipo de profesiones que esto. Y sin embargo el rol profesional es esencial en la construcción de una vida de calidad de otra persona y de colaborar en esa construcción de una vida de calidad. Y eso se debería reconocer. Aquí estáis haciendo procesos de política de personas muy en línea, de intentar reconocer cada vez más y avanzar en el reconocimiento y en el bienestar también de las personas. Evidentemente, imagino, con muchas dificultades como las que estamos viviendo en el entorno, pero en eso hay que avanzar. Y también en el rol, porque, al menos en mi opinión, y a lo mejor es que ya hablo como abuelete de tiempo, pero a mí nadie me enseñó lo que ahora se me exige. Yo cuando aprendí, ya que aprendiera poco mucho, pero a mí no me enseñó nadie lo que tenía que hacer ahora. Tengo que ir construyéndolo. Tengo que tener y sentir apoyo y confianza de los demás para que vaya avanzando en lo que yo tengo que hacer y en lo que me exigen los nuevos tiempos. El futuro exige cada vez más un rol profesional diferente. Yo antes decía, y comento a veces en plan de, digamos, de broma o de hacerlo de una manera más así, más gráfica, nosotros venimos de ser los profesionales de la bata. Los de la bata blanca, yo soy el de la bata blanca, y te digo a ti que no tienes la bata blanca lo que tienes que hacer. Tú eres la persona con discapacidad, yo soy el de la bata blanca. Teníamos, y nos habían construido, no es que nos lo hubiéramos construido nosotros, un rol de poder sobre el otro. Yo sé de discapacidad, yo sé de autismo, y por lo tanto te digo a ti lo que tienes que hacer, porque tú no sabes de autismo. Ya caramba, pero tú sabes mucho de tu vida, y yo no sé nada de tu vida. Nuestro rol está cambiando, y está cambiando en una cuestión de poder. Se está acabando, afortunadamente, el poder de los profesionales sobre las personas que tienen una condición concreta de necesidad de apoyo. Y hay una simetría de poder. Yo estoy para, a tu servicio, ayudarte a la mejor manera que yo pueda, contribuir a que tengas una vida plena. Contigo. No soy más ni menos que tú.
No soy tampoco el que hago lo que tú me dices que haga. Porque por encima de lo que tú pidas y de lo que yo crea, hay un compromiso ético que nos dice cuál es lo mejor, en el mejor interés de las personas para avanzar. Bueno, ese rol profesional está cambiando. Y eso nadie, en general, nos está formando para ello. Incluso la gente nueva que sale, no sale con esa conciencia, en mi opinión. En algunas situaciones, y de manera anecdótica, porque un profesor determinado, una profesora de universidad, también está en esa línea, o de una escuela, pero en general no salimos con eso. Seguimos saliendo, más o menos preparados para la técnica. Y la técnica es una parte solo del rol profesional. Yo suelo decir que nuestro rol profesional es como ET, el extraterrestre. Digo, las tres siglas de E, una T y una E. Ética, técnica y empatía. Nos han preparado un poquito para la técnica, nada para la ética. Y la empatía depende de cómo seamos. Y el rol profesional de futuro no depende de cómo seamos. Si yo no tengo la mínima empatía, yo debería dejar de estar en esta profesión. Deberían echarme. No vale solo ser técnico. Hay que ser buena persona. No es que yo soy más bien seco, pues búscate otro trabajo. No es que tú estés sonriendo permanentemente a la gente, pero tú tienes que tener ciertas competencias para la relación interpersonal. Y además saber. Y además ser ético. Y eso es complejo. Y lo tenemos que construir. Y es un reto. Pero todo lo demás, en mi opinión, el constituir esas otras piezas del puzzle, no se pueden hacer desde el rol profesional que hemos venido teniendo hasta ahora. No se puede hacer, en mi opinión. Pasa en otras profesiones. Howard Gardner, alguno de que reconoceréis, porque es el autor, entre otras muchas cosas, de lo que llaman las inteligencias múltiples, que afortunadamente nos dice que es que no solamente está la inteligencia que mide el cociente intelectual, que hay gente muy inteligente para la música, para la danza, para lo visual, para la naturaleza, para las matemáticas, para... Este hombre, junto con otros, muy expertos también en este campo del desarrollo humano, diferente de la inteligencia tan tradicionalmente vista como hace un siglo, dice: habría tres es del buen trabajo en contextos difíciles y tiempos de incertidumbre. Son es que él saca de los equivalentes ingleses, pero dice la excelencia. Yo como profesional debería ser excelente en la búsqueda del último desarrollo de mi profesión, de cómo debería hacer. La ética, y él dice la última, estimulación, pero es como engagement, es como la implicación. Yo lo traduciría como la pasión permanente por tu profesión. Eso debería ser una pieza sustantiva del rol profesional. No, es que yo llevo mucho tiempo con eso y ya me he cansado. Pues búscate otro lugar donde sentarte, porque aquí se requiere estar en permanente pasión. Claro que yo tendré un día bajo, claro, pero el servicio en su conjunto tiene que estar apasionado con la respuesta que se da a cada persona. No se puede generar servicios de inercia, no se debe. Debemos buscar, dicen estos, y lo hacen hablando de los abogados, lo hacen hablando de la investigación bioquímica, lo hacen hablando de otros temas, más en lo social, en mi opinión. No se podría concebir una profesión si no hay ese componente de apasionamiento, de implicación, de curiosidad permanente, además del conocimiento y de la ética. Así lo dicen otros autores. Wolfensberger, este hombre de nombre tan impronunciable, que fue el padre que transmitió a la cultura occidental, primero pasó por los países nórdicos, luego fue a Estados Unidos, luego vino aquí, lo de la normalización y lo de la necesidad de revalorar el rol social, una revaloración del rol social de las personas con discapacidad. Este hombre decía, entre otras cosas, dice: es absurdo que le diga a alguien, a otro, que no, que es que María es como una bebé de 10 meses porque tiene 10 meses de cociente de desarrollo. Ya, pero ¿qué años tiene María? No, tiene 42, pero tiene 10 meses de desarrollo. No, pues María no es como una bebé de 10 meses, decía Wolfensberger. María es una señora de 42 años, que ha vivido 42 años, que ha visto 42 años, que ha tenido relaciones con 42 años, y por lo tanto no puede ser nunca igual que un bebé de 10 meses. Su cociente de desarrollo, su capacidad intelectual será una cosa, pero la vida de María es de 42 años. Bueno, este hombre, luchador y activista con eso, decía, fijaros, dice: ¿dónde vienen los cambios profundos de transformación que necesitamos para el futuro? Y no solamente Aspronaga, en los siguientes años, todos lo estamos necesitando. Y vienen de la ciencia, pero en gran parte se necesitan dos cuestiones que están presentes en cualquier ser humano: imaginación y una actitud humana. El conocimiento, en la misma línea que antes, nos tiene que venir por esa imaginación y actitud humana en nuestra construcción de nuestra acción profesional. Barry Schwartz,
es muy cercano en parte a lo que decía la ética de Paul Ricoeur, y habla de lo que es la sabiduría práctica. Y habla desde una situación que me parece que es también muy crítica y muy sencilla. En los hospitales hubo un estudio hace mucho tiempo que analizó cómo se comportaba el que limpiaba el pasillo del hospital, de las salas, de las unidades, de un hospital donde hay gente internada. Decía, hay uno que va perfectamente limpiando con su mopa y deja todo limpio. Y en ese sentido no hay ningún problema, lo deja realmente como que se le puede pasar la prueba del algodón. Dice, pero es una persona que poco menos que cuando se encuentra con un enfermo que va paseando, haciendo su paseíto después de ser operado, poco menos que le pone un mal gesto porque le está interfiriendo por donde tiene que pasar la mopa, y poco menos que le dice que se cambie de sitio porque tiene que pasar la mopa. Dice, y hay otro que también deja limpio el pasillo, pero cuando se encuentra con un enfermo, le habla, le comenta, ¿cómo está hoy? Le veo mejor, va, tiene mejor cara, venga, ánimo, que eso va muy bien. Y se para un poco la mopa y sigue, y luego vuelve con la mopa por el sitio. Y decía Barry Schwartz, y es que no da igual, la profesión no implica tener limpio el pasillo, a cualquier precio. La profesión es limpiar el pasillo, pero también en la conciencia de que estás en un lugar donde hay personas. En nuestro caso, dice él, también sería en nuestro caso, pero igual, dice, es necesario lo que es la sabiduría práctica, que no depende de los títulos, depende de una concepción del bien interno de tu profesión, de que eres consciente de saber hacer y querer hacer lo que se debe hacer. Saber hacer y querer hacer lo que se debe hacer. ¿Y qué viene a decir también? Que en nuestra profesión hay muchos momentos en los que nos vamos a encontrar con la incertidumbre. No vamos a saber cómo resolverlo. La ciencia no nos va a decir cómo afrontar a una persona que se está autolesionando y afortunadamente ojalá pudiéramos resolver inmediatamente esa situación. Nos va a generar incertidumbre, nos va a generar dudas. No vamos a tener protocolos y procedimientos que nos digan cómo actuar. Y en ese momento, dice, es donde tiene sentido que yo como profesional tenga una cabeza construida en lo que sería la sabiduría práctica. En parte lo que es la prudencia también, que es sentémonos, decidamos y compartamos juntos lo que es la mejor decisión en este momento para afrontar y asegurar que lo vamos a hacer lo mejor posible. Por lo tanto, una cuestión muy diferente a roles, digamos, meramente científicos, de los expertos en discapacidad, que vamos a arreglar lo que está mal en la persona con discapacidad y vamos a volver a nuestros lugares con nuestras herramientas para volverlas a dejar en el despacho de las que nos sacamos. Otra cosa que nos encontramos con este rol profesional y que a mí me parece importante. Carlos Escliar habla del profesorado y dice un ejemplo que es, bueno, en un centro, por ejemplo, en un centro escolar, en una escuela, en un profesor, un maestro, una maestra que no tiene por qué tener ninguna cuestión concreta de conocimiento sobre la discapacidad, bueno, la tiene que tener, pero en una escuela ordinaria, digamos, dice, le entra un nuevo alumno, y dice, bueno, pues aquí ha llegado un alumno con trastorno del desarrollo. Y la persona dice, el maestro dice, es que yo no estoy preparado para que esté este alumno en mi clase. Y Carlos Escliar le dice, si no estás preparado, prepárate, es tu obligación. La pregunta que te tienes que hacer no es si estás preparado. ¿Te sientes disponible? ¿Te sientes responsable de poder ayudar a esta persona? ¿Estás dispuesto a colaborar en el apoyo de esa persona? Un profesional, no podemos decir que no estamos preparados. Es nuestra obligación estar preparados. No tenemos que esperar a que nos prepare nadie. Como profesionales tenemos que estar al tanto de nuestra propia preparación profesional. Por lo tanto, en el rol profesional debemos ser activistas en la construcción de un rol muy diferente. Aquí me gusta un poco siempre la idea esta de activismo de Paulo Freire en la educación, cuando hablando de los ingredientes indispensables para los maestros y maestras progresistas, en su día decían humildad, amor a las personas y a la profesión, valentía, tolerancia, decisión tras evaluación, seguridad y tensión entre paciencia e impaciencia, alegría de vivir. La construcción del buen profesional, en mi opinión, y lo que intentamos, yo creo, afortunadamente la mayoría de la gente día a día, es seguir implicados en nuestra profesión, seguir entusiasmados con independencia de los vaivenes que lamentablemente nos da el entorno y las circunstancias del día a día, y seguir intentando entender que además del conocimiento tenemos que tener otro tipo de garantías y de criterios para seguir avanzando en esta tarea.
Y acabaría ya con esta transparencia y con la siguiente, que es, bueno, estábamos aquí y yo he intentado deciros en lo que a mí me había venido a la cabeza de piezas para crear el futuro en colaboración con las personas para la vida plena y el papel nuestro como profesionales. Y bueno, al final una persona como Brunner, que con 90 y tantos años sigue dando conferencias en el mundo, que fue el padre de un modo diferente de entender la educación, una educación que se construía desde el diálogo y no desde la imposición del maestro sobre el alumno. Y Brunner decía hace poco en Madrid, en 2012, ¿quién dijo que la vida es predecible? La vida es una aventura. No podemos predecir el futuro, pero debemos ser conscientes de que somos constructores del futuro, que no hay nada construido ya y que lo que esté construido lo estamos construyendo nosotros. Y en el futuro, cuando Astronada siga celebrando sus años, y afortunadamente lo seguirá celebrando, el futuro que venga no será algo que estaba ahí escrito de antemano, será lo que todos y cada uno de nosotros hagamos. Y un futuro construido con vuestro compromiso y con vuestras ganas y con vuestra pasión, seguro que es un futuro realmente transformador. La idea de las mariposas es: estamos en momentos de metamorfosis, de transformación. Estamos en momentos que afortunadamente son de cambio, como lo fueron previamente. ¿Por qué hace 50 años personas como aquí presentes, Martín Pau, se pusieron con todo el entusiasmo y con toda la fuerza a cambiar el mundo que había? Porque había una situación de necesidad urgente. Y afortunadamente, hoy hay algo que probablemente sería impensable cuando eso se hizo en el año 62. Impensable llegar a donde estamos hoy. Pues que sea impensable también cuando se llegue dentro de 10 años, en el 22, en el 32, en el 42, en el 52. Impensable, pero con un camino claro. Yo creo que en nuestra profesión y en el papel de los profesionales también no sabemos muy bien lo que va a ser el futuro, pero sí debemos tener el compromiso de qué camino cogemos. Y el camino que cojamos, en mi opinión, estaría muy bien en lo que Juan me decía también al principio. Ojo, es que hemos puesto muy intencionadamente el con. La co-creación, la construcción de la vida plena con la participación de las propias personas. Y entendiendo que tenemos mucho camino por delante, pero que tenemos también mucha historia por detrás que nos avala. Nada, muchas gracias. Desplegamos este puzzle a lo largo de los años y construimos esa vida plena para las personas con discapacidad, ¿cómo creéis que eso influye en la vida plena también de los profesionales? Sí, gracias, Juan. Este puzzle no está por construir, está ya construyéndose. Afortunadamente no es solo futuro, forma parte también de lo que estamos haciendo. El futuro no es una línea concreta, llevamos ya tiempo, con lo cual ya hay una parte. En mi opinión, si yo entiendo un poco lo que me sugiere lo que tú planteas, es que los profesionales también estamos necesitados de reinventar y de reapasionarnos con nuestra actividad. Y ahora hay un criterio que no está solamente en España y en FEAF, está en el mundo en general. Los profesionales debemos sentir, dicen algunos, la urgencia y el sentido profundo de nuestra tarea. El no ser meros prestadores de los apoyos desde una perspectiva aséptica. No, yo estoy aquí de 10 a 5, claro, yo estoy aquí de 10 a 5, obviamente tengo disponibilidad privada, pero el cómo soy de 10 a 5, dicen, queremos que sea algo más que meramente hacer cosas y darle servicio. Queremos sentir que tenemos también colaboración, que somos aquí y parte, que nos mojamos, que nos implicamos. Entonces, en mi opinión, si yo entiendo lo que tú planteas, pero por lo menos nos sugieres, este tipo de planteamientos nos hace a los profesionales, por lo menos con gente con la que yo puedo hablar y plantear, nos motiva. Hay gente ahora realmente cabalgando con comportamientos, con planteamientos, con ideas, con historias que eran impensables hace tiempo, porque de repente es como que si se habla así, ¿no? Pero de nuestra profesión, en el sentido general, ayer se decía también la profesión, no la dan solo los títulos, cualquier persona que esté trabajando en este contexto, nos sentimos y empezamos a plantearnos y a masajear esto como que ¿qué sentido tiene? Me siento orgulloso de mi profesión, creo que tengo algo que ver y tengo algo que decir. Yo comentaba hace poco con gente en escuela, pero puede ser en adultos, ¿no? Si yo soy, imaginemos, maestro de un niño o de atención temprana, imaginemos que yo he hecho algo con un niño, de ayudarle con 3 años,
y luego me encuentro a ese niño con 10 o con 15, a mí me gustaría sentir, cuando yo le vuelvo a ver, yo tuve algo que ver en lo que tú eres hoy. No te he hecho yo, pero yo te veo, yo algo tuve que ver. Me acuerdo un poco las ideas de los maestros y maestras comprometidos hace tanto tiempo, cuando tenían tan pocos recursos, que cuando habían estado con ese niño en el pueblo, que creyeron realmente en que ese niño podía ser algo diferente, o que podía ser en el campo, cuando le volvían a ver de mayores, yo tuve algo que ver contigo. Bueno, pues yo creo que en nuestra profesión tenemos la oportunidad, y siempre la hemos tenido, pero ahora deberíamos hacernos fuertes en eso, frente a estos momentos tan críticos, de sentir el orgullo de nuestra profesión y salir a luchar por ello. Tenemos que luchar, tenemos que hacer fuerte la profesión, pero tenemos que ser activistas y protagonistas de esta historia. Bueno, no sé si te... Ya, Javier, al hilo de eso yo tengo una pregunta, y es desde la perspectiva de una persona que de un modo u otro colabora con personas con discapacidad intelectual, ¿cómo puedes conjugar ese elemento de promover el riesgo para que la persona con discapacidad tenga una vida plena, con al mismo tiempo prestar apoyos de alguna manera, pues para, digamos, proteger a esa persona con discapacidad? ¿No son aparentemente contradictorias unas cosas? Yo creo que es un continuum, es una línea continua. En un lado podría estar la absoluta sobreprotección, la persona, permíteme la expresión así, pero es como una marioneta en manos de otros, y esa es la sobreprotección, y por otro lado está la absoluta dejación de nuestra responsabilidad sobre la vida de las personas. Yo creo que cuando hablamos de conjugar la autonomía, y se habla, y de esto se hablaba desde los años 70, de la dignidad del riesgo, estamos diciendo que, al igual que con cualquier otra persona, deberíamos encontrar el equilibrio en cada persona en particular de aquello que le permite seguir avanzando y que lo nuestro sea como un apoyo para avanzar, que no le frene. Te pongo alguna metáfora. En algún caso, y eso lo hablaba Brunner también, que antes le comentaba, que es el andamio. Cuando ponemos un andamio, si lo ponemos muy bajito o lo ponemos muy alto, no sirve para seguir construyendo el camino. Nos ponemos un poquito más alto del edificio que estamos haciendo. Y conforme vamos haciendo el edificio, un poquito más alto. Esa será la cuestión de la sobreprotección. Si protegemos totalmente, frenamos. Si dejamos en absoluta, malentendida, en mi opinión, libertad, arriesgamos cosas que no debemos arriesgar. Yo pongo un ejemplo muy bruto, si te parece, o lo suelo poner así, es decir, mira, es que algunas veces cuando se hablaba de autodeterminación, cuando hablamos de autodeterminación, sí, hombre, autodeterminación, ¿qué pasa? Entonces yo hago lo que sea. Pero claro, no, si yo tengo, les decía, tú imagínate que tienes un bebé, y como a ti te han dado eso de la autodeterminación y de la elección, tu bebé, vaya por Dios, tiene delante un biberón, pero a la vez tiene una botella de lejía. ¿Tú le dejarías por autodeterminación al bebé que se vaya a la lejía? Sería absurdo. Vas con una persona no con discapacidad, vamos a imaginar una persona mayor con Alzheimer. Como te han hablado de eso de la autodeterminación, y tú crees que lo que tiene que hacer es tener libertad para decidir, quiere cruzar la autopista solo, ¿tú le dejarías? Yo creo que hay cuestiones que la vida misma y el sentido común nos dice dónde está la sobreprotección y dónde está la absoluta desprotección. Entonces, si entendemos como dos cosas diferentes, como cada una separada, yo creo que no nos ayudan, por lo menos en mi opinión no me ayudan. Me ayuda a sentir que es un camino permanente de desarrollo, en que si yo conozco a la persona y me siento comprometido con la persona, si yo estoy contigo y te conozco a ti, yo soy consciente de qué cosas pueden ir en tu mejor interés y otras cosas que te diría, Álvaro, eso no. Imaginemos que estamos con un amigo y que de repente empieza a tener una conducta alcohólica. No, es que es muy libre, que beba. No, yo tengo algo que decir. Si yo soy tu amigo, algo te tendría que decir. Lo que no puedo hacer es quitarte la bebida para que no bebas nunca, ni ofrecerte litros y litros de ginebra para que te emborraches diariamente. Una y otra cosa son absurdas, pero una situación permanente de relación es buena. ¿Qué ha pasado? Yo creo, en mi opinión, especialmente cuando se habla de esto, se habla no solamente de los profesionales, sino de las familias, ¿no? Pues yo creo que en mi opinión ha pasado, o por lo menos lo que yo vivía también en un tiempo, es que el entorno era muy hostil a las personas con discapacidad circunstancias. Y por tanto, en un entorno, imagino, y aquí hay personas que lo podrían decir mucho mejor que yo antes, en un entorno como el de los años 60, o incluso después, la sociedad es una sociedad hostil a la discapacidad. Ha habido que ir construyendo que sea una sociedad menos hostil. Y por lo tanto, ante la hostilidad, las familias podrían generar sobreprotección.
Otro ejemplo, a lo mejor me enrollo, pero otro ejemplo que me sale es, algunas veces los profesionales nos hemos metido mucho con las familias, creyendo que lo que hacemos por esta familia que ha tenido a su hijo permanentemente en casa y ahora que han muerto y han fallecido los padres, ya le aparece el hijo en casa. Y bueno, lógicamente quizá no es una situación, pero hemos preguntado antes a esas familias si han contado con apoyos para que pudieran estar con su hijo fuera de casa, para que tuvieran otras oportunidades, o la sociedad les hemos negado sutilmente por no intencionalmente tampoco esas oportunidades. Quiero decir que históricamente venimos de un tiempo donde la sobreprotección fue una clara, imagen y una realidad por circunstancias, quizá no buenas de todo, pero por circunstancias del entorno. Lo que entiendo yo es que estamos en otro momento distinto. Y estamos en otro momento distinto gracias a personas como las que aquí estáis, que en otro momento creyeron que la gente tenía que tener una vida normalizada, con mejor o peor modo de tenerlo en ese momento. Yo imagino que, por lo menos yo, lo que yo pensaba en los años 70, yo ahora no lo haría, pero en los años 70 pensábamos o se pensaba de manera. Entonces, no sé si con eso, pero la historia de la sobreprotección yo creo que es importante verla en contexto y entender que una vida plena realmente implica que yo sea protagonista en parte al menos de mi vida. Y en ese contexto haces hincapié en que cada persona es diferente. Absolutamente. Eso es un elemento que siempre debemos tener presente cuando estamos con personas con discapacidad. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿Ha quedado tan claro? Bueno, no sé, claro, no, yo lo he hecho con la intención de compartir con vosotros alguna... Javier, más humilde y sincera felicitación por esta charla magistral que nos has dado, en donde proyectas el futuro y el comportamiento del profesional cara al futuro con nuestros hijos. Me parece que encontré un vacío de cómo debemos de comportar la familia con respecto a nuestros hijos en ese futuro. Entonces, el esquema del puzzle aplicado a la familia tendría muchas consecuencias y muchos comentarios, otras charlas tal vez. Pero a mí, para vivir con la ilusión del futuro, creo que deberíamos también de pensar que es aplicable a los padres, a los hermanos, lo que se aplicó en esta charla al profesional. O la familia tiene un contexto diferente, es la única duda que tengo. Tendría yo que pensar mi comportamiento futuro, cumplir todos los programas que tú nos has expuesto, o por el contrario, la familia tenemos unos comportamientos diferentes al profesional. Gracias. Gracias a ti. Yo desde luego, y así, y con absoluta mano en el corazón, yo diría, si yo soy capaz de decir eso es porque hubo gente como tú en los 60 que se opuso a eso, porque si no, yo aquí no habría hecho nada. O sea que yo creo que debemos mucho a la gente que en su momento creó todo esto, mucho. Así que así lo planteo. En cuanto a lo que tú dices, pues es verdad, a mí se me encargó, dice, bueno, ponte en el gorro del profesional y decides a tus compañeros de lo que podría ser eso. Si yo me pusiera el gorro de familia, me pongo como familia, porque yo soy familia y también todos somos familia y familiares. A mí me parece que hay parte de estas cosas que yo creo que sí que yo creo que serían aplicables, pero quién mejor sino que las propias familias, a lo mejor para decirlo también, ¿no? Pero sí me parecen aplicables. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho ahora la familia que empieza este recorrido. Yo he tenido y he trabajado en ámbitos del diagnóstico de trastornos del desarrollo como autismo en familias muy jóvenes, donde con niños de menos de 2 años pues decíamos que al principio pensábamos que solo tenían alteraciones en el desarrollo. Claro, yo a esa familia que empieza, según cómo empecemos, le podemos tener un camino u otro. Y yo creo que en la familia también es la propia familia tiene que tomar las riendas del destino de la vida de la familia. No somos los profesionales solo los que vamos a arreglar las condiciones. Tenemos que generar equipos de colaboración. Y la propia familia debe estar, porque decimos ahí con esa palabra que es dura, pero empoderada. Tiene que sentir que tiene poder para ir avanzando, competencias para ir resolviendo, y ganas y capacidad de la aventura de la vida, verla más allá de la imagen de la discapacidad. El otro día un amigo me decía,
Oye, Javier, me mandaba un mail, decía, mira, tengo unos amigos que han tenido un niño con síndrome de Down precioso. Dime qué libro les regalo. Y les decía, pues regalarles un libro sobre la maternidad y la felicidad de ser madre y padre. Y ya tendrán tiempo de leer cosas o no sobre el síndrome de Down. Pero lo importante es que han tenido un hijo. Si desde el principio ponemos la mirada en la discapacidad, quizá hacemos un camino diferente. Claro que hay una parte de la persona que es la discapacidad. En su momento era mucho lo que había de discapacidad. Y se tuvieron que hacer cosas mirando la discapacidad. Y cada vez vemos que hay que hacer más cosas pensando en la persona. Y eso es esencial. Me recuerdo una anécdota de un médico que decía, dice, yo solía decir a los padres cuando nacía un hijo con discapacidad, me acercaba y les daba la noticia, les decía, lo lamento, han tenido ustedes un hijo con discapacidad. Y hasta aquí hubo un padre que me dijo, usted no lo lamento, dedíquese simplemente a darme una información. Ya veré yo si lo lamento o no. Bueno, pues esa situación llevada también a las familias, yo diría, pues si yo me imagino cómo puede ser futuro de familias jóvenes, mayores también, en FEAS hemos intentado hacer algo como cómo ayudar a las familias a entender lo entienden, yo creo, directamente, a tener la voluntad del paso de afrontar la autodeterminación, la vida independiente, la vida adulta, el riesgo que nos genera a cada padre. A mí, por lo menos, cuando mis hijos se van por primera vez y salen y no sé qué, ¿cómo hay? Pues con el fomento de la autodeterminación también con las familias, es como podemos hacerlo. Otra cuestión, las familias también, como familiares, todos tenemos que aprender a ser padres. En su momento pensamos que lo que yo tenía que aprender si tengo un hijo con síndrome de Down es que yo tenía que aprender mucho del síndrome de Down. Y no, quizá lo que tengo que aprender es mucho de mi hijo que tiene síndrome de Down. Y tengo que tener un profesional que me ayude a cómo generar mi crianza única, singular, de mi hijo. Que vale, que tiene síndrome de Down, vale, muy bien, pero es mi hijo. ¿Cómo le ayudo en la condición singular de mi hijo? En cómo comunicarse mejor, en cómo comportarse mejor. Bueno, ahí me salen algunas claves que quizá podrían ser oportunas, pero es verdad y que la familia en ese sentido, digamos, mi papel lo ha dirigido más a los profesionales y por lo tanto ahí la familia no ha estado, pero de verdad que sí, está muy presente en lo que yo intento hacer. Te tengo otra pregunta, y es estos principios y valores que nos has puesto de manifiesto, ¿qué acogida o qué ejecución tienen en el resto de España en las asociaciones? ¿Son suscritos unánimamente? Y si son suscritos, que seguro son aplicados, ¿cómo harías una valoración de la puesta en práctica efectiva de todos estos valores y principios? Sí, claro, caramba la pregunta también. Pero, a ver, yo creo que en España estamos razonablemente bien en relación con otros lugares en los planteamientos de lo que intentamos, de lo que se intenta decir. Pero ojo, tenemos situaciones todavía de mucha oportunidad de mejora. En general, en mi opinión, en el movimiento asociativo como tal, tenemos un alto grado de compromiso. Habrá de todo, lógicamente, con botica, pero tenemos en general un alto grado de compromiso. Y por eso, cada vez podemos hablar más de cosas como estas, porque esto no lo hablábamos hace un tiempo, no íbamos por aquí, no mirábamos con las gafas de esto. Hay un alto grado de compromiso. Y por eso, como movimiento asociativo, nos hemos comprometido a avanzar en lo que llamamos calidad FEAS, es decir, en hacer público y externo y visible nuestro compromiso con la calidad de vida de la mano de la ética y de la gestión, donde no nos importa solo la gestión, nos importa la calidad de vida. ¿Qué ocurre en mi opinión? Pues que estamos en un momento bisagra. Históricamente estamos en un momento bisagra. En su momento estuvimos en instituciones y pasamos a centros y servicios, y ahora queremos pasar a la ciudadanía, y lo estamos haciendo, pero estamos en bisagra. Necesitamos tiempo, necesitamos avanzar. La gente con discapacidad nos dice que lo hagamos pronto porque si no se les pasa la vida, pero bueno, necesitamos tiempo. Lo importante es que, y en mi opinión, creo que tenemos un camino compartido e importante. Necesitamos tiempo y recursos también. Sí, los recursos los necesitamos y ojalá hubiera más. Lo que nos dice también la ciencia es que con los recursos que tenemos podemos hacer cosas diferentes a las que hacemos. Eso también es verdad. Pero eso no quita que necesitemos más recursos. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la ciencia es que la calidad de lo que hagamos sí depende de los recursos que tengamos. Ahora, con recursos podemos hacer A y B. FEAS ha elegido hacer B, no A. No sé si en este caso la ciencia y la experiencia irán de la mano a construir. Deberían.
¿Hay alguna pregunta? Quería añadir una cosa. Aprovecho una cosita, profesor, mientras está en el micrófono. Lo que sí que tenemos cada vez más en nuestro entorno, digamos que son lo que yo denominaría historias admirables, buenas prácticas. Lo que cada vez que tenemos más es referencias de gente que está intentando hacerlo. Y por lo tanto cada vez más tenemos, realmente, y eso sí que me lo creo, la pasión de mucha gente de ir a aprender a los que lo están haciendo mejor. Y eso cada vez hay más. Y bueno, aquí tenéis ejemplos, o sea que no os voy a decir nada. ¿Sabe? Casi iba a subrayar lo que decías, reconozco que soy absolutamente alérgica a los tópicos, pero me molesta muchísimo la tiranía de la normalidad, de lo que se llama normalidad. Hay que cuestionar la normalidad y el peso que se le da a las etiquetas. Las etiquetas, como los andamios que has usado de metáfora, son referencias. Ahora puede hacer falta una etiqueta, pero eso no significa que te etiqueten de por vida. Yo estoy aquí ahora mismo con mis padres y mi hermano, que además mi hermano pues está integrado en la Mastelle, fue el primer ciego que estuvo integrado en esa cadena de trabajo. Y cuando éramos niños, entre él y yo, me lleva 2 años y medio, hay otro hermano más, jugábamos juntos a todo, nos dábamos golpes, pero cuando tuvieron la obligación mis padres de que mi hermano entrara en el sistema, de repente empezamos a oír las etiquetas de discapacidad y nosotros no lo aceptábamos, nos costó muchísimo. Entonces, es el sistema el que te etiqueta, es la tiranía de la normalidad y se pueden hacer muchas cosas. Solo eso. Sí, no, gracias. Las etiquetas son muy, claro, tienen usos muy perversos. De hecho, es lo que nos ha llevado, yo suelo decir, cómo la fuerza de perversión que tienen algunas etiquetas, ¿no? Voy a ir ahora a la perversión de uso de insulto de las etiquetas, ¿no? Con entrar en el sistema, en este caso me refería a la voz, no a la Mastelle. Sí. Pero un ejemplo que a mí sí me llama mucha atención, es decir, bueno, es cómo se han utilizado esas etiquetas además de formas peyorativas, o ya no solo literalmente de que pongan a toda la persona tras la etiqueta, es como el calvo, pues ya tengo la etiqueta de calvo, vale, bueno, pero además de calvo, pues tengo barba, ¿no? Pues bueno, o cosas de este tipo, ¿no? Pero con las etiquetas, el uso perverso de una sociedad estigmatizadora, con o sin etiquetas, ¿no? Y yo decía a veces, digo, hombre, hay términos que pueden ser muy proclives al insulto, ¿no? Eres tonto, no sé cuál, u otro, ahora con los autistas, no sé qué. Yo decía, es que hay términos que se utilicen de manera adecuada, ¿no? Trastorno generalizado del desarrollo, pues no me imaginaba un niño llamándole al otro en el recreo, tú que eres un trastornado generalizado del desarrollo, ¿no? Y sin embargo, fíjate cómo se hicieron usos perversos incluso de esa etiqueta. Porque los maestros decían, no, tengo un TGD en clase, no, es que este es un TGD, perdona, ¿no? Yo pensaba que se llamaba Luis, se llamaba TGD, le han cambiado el nombre. Entonces, es verdad que las etiquetas tienen riesgos y perversos, pero a veces las etiquetas sirven, a veces te ayudan. Saber que tengo una hepatitis D es una etiqueta, pero es una etiqueta que bien usada, no como etiqueta, sino como elemento para procurarme mi salud, puede ser importante. Yo soy, es verdad, muy contrario en la situación que estamos a las etiquetas, porque en su momento de la historia, en la historia de la que venimos, la etiqueta era como una losa que aplanaba a la persona, de por vida. Eso ya nos lo comentaba, ¿no? Una vez maté un perro y ya me llamaban mataperros. Pues una vez te pusieron la etiqueta de que eres un no sé qué, y ya a partir de te acompaña. Sí, cuestiones que tenemos que también cambiando, ¿no? El lenguaje. De hecho, ha cambiado. Sí, mucho. Yo recuerdo los hablábamos, yo por ejemplo permanentemente, y tengo escritos hechos, ¿no? Pues fulanito, autista, el autista que había tal, ahora no se me ocurre decir el autista, sino que hablo de una persona que tiene tal condición, o que es tal persona con una condición. Bueno, también es verdad que hablamos cada vez más de términos más comunes a la vida, no solamente a la técnica, ¿no? A los términos técnicos. Yo quisiera saber desde la perspectiva de los profesionales qué opináis, no preguntar al ponente, sino al público, qué opináis sobre lo que hemos oído, si son palabras bonitas, si las podemos llevar a la práctica, qué reflexiones suscitan estas palabras que hemos oído esta tarde. No sé si alguien quiere dar su opinión sobre esto.
o mejor lo reservo para el petit comité. Sí, sí, yo antes de nada decirle a Javier que la envidia sana que le he comentado ayer a cada paso se está convirtiendo más en envidia sana. Sí, yo creo que eso es un tema que ya hemos estado hablando. Que el cambio en Azpónaga y en general es un cambio necesario, es un cambio de mentalidad, y yo creo que es un problema de confianza, porque si tenemos confianza a las personas con a su capacidad, a los profesionales, etc., no deberíamos de tener tanto miedo a que ese cambio, que ya está presente, se haga efectivo en ese futuro que nos ha comentado Javier, ¿verdad? Gracias, Antonio. Cuando estás contando eso, los profesionales ahora nos sentimos seres vulnerables en nuestra profesión, afortunadamente. Siempre lo hemos sido, nunca hemos sabido todo, pero la sensación ahora es que realmente estamos en un contexto de tanta incertidumbre que nos sentimos seres vulnerables. Pero yo creo que cada vez, o en este momento, en mi opinión, en lo que conozco de vosotros y de otra gente, cada vez hay más ganas y garra por decir aquí estoy yo. Sé que no lo estoy haciendo bien del todo, porque soy capaz de ver que antes no veía que hay unas posibles maneras de hacerlo. Porque antes, al no verlo, pensaba que ya estaba haciendo lo que sabía. Y como hoy me he atrevido a mirar un poco más, sé que tengo otras cosas que hacer. Y yo creo que hay una cosa, a mí me recordaba, había tú conocerás un psicólogo inglés que era Eysenck, que en la época del conductismo de los años 70 decía, por favor, no disparen contra el conductista, está haciendo lo mejor que pueden. Pues yo diría que ahora, por favor, que nadie dispare contra el profesional, porque estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Si hay gente que no lo está haciendo bien, que se vaya, que se le eche, pero en general estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Lo que no quiere decir que estemos haciendo como querríamos o como podríamos, estamos avanzando, pero estamos intentando hacer lo mejor que podemos. Yo creo que eso hay que reconocerlo. La gente que está en este sector tiene en general compromiso y pasión por este sector. Y no son meros operarios de servicios. Por eso hay que cuidar mucho lo que son, cuando empiezan ahora todos los temas de las competencias, etc. No, son gente que tiene voluntad concreta, en general, de estar en este sector. Han elegido estar en este sector. Esto evidentemente no es ninguna cosa mejor ni ninguna. Bueno, yo diría eso, no disparen contra un profesional, pero estamos haciendo lo que queremos. Yo en tu exposición, cuando hiciste referencia a la falta de reconocimiento, yo no sé si comparto al 100% eso. Sin duda el reconocimiento es menor del que se debería para los profesionales, pero creo que progresivamente ese reconocimiento, y sobre todo en escenarios de crisis como el que vivimos, el reconocimiento de los profesionales, desde luego, desde las familias y desde la junta directiva, desde luego, pero también el reconocimiento social es progresivamente, se va incrementando y yo creo que cada vez es mayor en la sociedad. Sí, yo me refería evidentemente a la sociedad, no a internamente. Yo me gustaría tener más indicadores de que eso es verdad. No digo por tus palabras, me refiero socialmente, porque los comentarios, la presencia en los medios, la condición de recursos para la investigación del sector, el reconocimiento económico de la labor profesional realizada, el reconocimiento social, es todavía, en mi opinión, me parece que está como en las escalas. Vamos, que si eres ingeniero y tienes 3 másteres en Harvard, estás en el top de la valoración social. Si ayudas a personas con discapacidad, pues qué bueno eres, ¿no? Qué vocación, qué majo eres, ¿no? Yo creo que eso ahora mismo ser ingeniero... pero bueno... Es polémica, no me meto con los ingenieros, ¿eh? Bien. Son las 2:20. Si queréis hacer una pregunta más, si no, quiero agradecerte, Javier, en nombre de Azpónaga y de todas las personas que estamos aquí, tu exposición ha sido realmente ilustrativa y valiosa y te agradecemos sinceramente. También quiero agradecer a la Fundación Badré una vez más que nos haya cedido sus instalaciones para un acto nuestro, que además su generosidad nos desborda y nos abruma. Muchas gracias.
Y gracias a todos vosotros que habéis estado aquí en una sesión que supongo que habrá sido de vuestro interés. Nada más. Gracias a vosotros.